Muy buenas, soy Ramón Rodríguez y estoy aquí sentado junto a Dimas Rodríguez. Y esto es un programa de cine donde comentamos las películas que nos gustan. Hoy vamos a hablar sobre Walter Hill. Walter Hill nació el 10 de enero de 1942 en Long Beach, California. Fascinado por el mundo del cómic, quiso ser dibujante y estudió arte en la Universidad de las Américas, en México. Se especializó en historia en la Universidad Estatal de Michigan. Inicia su carrera como guionista en 1972. Escribe su segundo guión para Sam Peckinpah. La huida está basada en una novela de Jim Thompson que Walter Hill adaptó para el cine. Colabora en los guiones de dos películas protagonizadas por Paul Newman: El hombre de Macintosh, dirigida por John Huston, y Con el agua al cuello, dirigida por Stuart Rosenberg. Walter Hill es también uno de los productores de todas las películas de la saga Alien. En 1975 debuta como director con el film El luchador, protagonizado por Charles Bronson. Desde entonces ha dirigido 21 películas. También dirigió el episodio piloto de la aclamada serie de HBO Deadwood. Walter Hill es considerado uno de los mejores directores de cine de acción de la historia. Hoy comentaremos algunas de sus películas. Bueno, pues ya hemos escuchado un poquito de qué va la biografía de Walter Hill. Y nada, hoy vamos a repetir invitado porque lo pasamos muy bien en el episodio de M. Night Shyamalan. Y hemos vuelto a invitar a Alejo Levis. Alejo Levis, director de cine, guionista, dramaturgo, publicista, realizador, dibujante de cómics. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de volver a estar aquí, de volver a oír esta cuña. Pues mi peli favorita es The Warriors. Yo creo que por un tema emocional, porque es una película que te traslada directamente a esa época, pero de una forma como icónica. Es como el imaginario de los 80 metido ahí y de una forma súper sintética, porque Walter Hill lo que tiene es que es un director muy sintético, o sea, como que de golpe te hace películas con nada, ¿no? En este caso, la trama es un grupo, ¿no? Una gang, una pandilla, sí, que va de A a B, ¿no? O sea, realmente es una historia de un grupo de personas que tiene que volver a su hogar, que se encuentra en una situación de riesgo, que pasa mucho en las películas de Walter Hill, como personajes que están en una situación de riesgo y lo único que tienen que hacer es huir, salvarse, sobrevivir, ¿no? Es muy básico y la trama de The Warriors es súper básica. Pero a pesar de ser muy básica, tiene elementos fascinantes, ¿no? A nivel estético, a nivel estilístico, ¿no? Es alguien que consigue incluso con sus personajes sintetizar mucho. Son personajes que, incluso en la elección de los actores, ¿no? Son actores que son bastante poco expresivos en general, que no transmiten mucho las emociones. Es como este tipo de masculinidad antigua. Sí. Y los dota de personalidad más por el vestuario. Muchas veces, vestuario, peluquería, maquillaje, ¿no? Que realmente por la psicología que tenga, ¿no? En ese sentido, se asemeja mucho a The Warriors, al mundo del cómic, en cuanto a que eso crea iconos y es una película que se explica en imágenes y que todo, digamos, toda la personalidad de sus personajes también se explica visualmente, ¿no? Y en este sentido a mí me fascina, o sea, como este mundo irreal que genera, porque realmente The Warriors no es una película que hable de Nueva York, ni que hable de las pandillas reales que había en Nueva York. Es un tebeo, es lo que has dicho tú, ¿no? Es como una exageración, sí. ¿No? Exacto, sí. Es de golpe te voy a meter en un mundo que quiero que entiendas y que leas como un mundo irreal. Uh-huh. No quiero que lo interpretes como la realidad. Y Walter Hill, si lo lees así, si ves sus pelis con esta mirada, uh-huh, son maravillosas. Claro, si te paras a mirarlas de una forma realista, entonces no vas a encontrar lo que buscas. Claro, en este caso la peli es como una pesadilla, ¿no? Porque empieza de noche y acaba de día ya en Coney Island, ¿no? En la playa de Coney Island. Y también te la puedes ver como una pesadilla como fantástica que viven ellos, ¿no?
casi como una peli fantástica, ¿no? También, de una pesadilla que tiene esta pandilla hasta que consigue, ¿no? Pues llegar al final del día, ¿no? Cuando ya ha salido el sol, ¿no? Y Sí. Hasta en este sentido es clásico él. O sea, Sí, es como va a pasar todo en una noche, ¿no? Sí. Y van a ir de este punto a este punto. Esta ley que estaba inspirado en una leyenda griega y es una historia que realmente tiene mucho de mitológico, ¿no? Dentro de esta idea que usa él de usar los arquetipos para hablar muchas veces de la épica, ¿no? Hay como todo un discurso sobre la épica, sobre personajes al margen, que personajes que están al margen de la ley, están al margen incluso del amor muchas veces, como personajes muy solitarios. Él era un gran apasionado del western y todas sus pelis también se pueden leer en clave de western. Él era un fan de John Ford. Sí. De hecho, creo que tiene incluso un autógrafo de John Ford. Hay una anécdota de un día que estaba en el despacho de Peter Bogdanovich. Tenía como unas fotos de John Ford ahí encima de la mesa porque lo conocía y tal. Y esto es cuando Walter Hill todavía no es muy conocido, ¿eh? Es cuando está empezando, ¿no? Y le dice, oye, ¿puedo quedarme una foto de estas y tal? ¿Y te importa si se la mando para que me la firme? Y dice, bueno, no sé si te la va a firmar, ¿no? Porque John Ford, pues... tenía mucha fama pues, de ser un hombre así un poco arisco, ¿no? Irascible. Y entonces Bogdanovich le dice, bueno, cúrrate un poco la carta y a lo mejor tienes suerte y te la mande. Entonces, pues bueno, pues le envió una carta así muy emotiva, ¿no? Y se la devolvió firmada como Jack, que es como lo llamaban sus amigos. ¿Vale? Qué bonito. Sí. Esta es la historia. Bueno, y de hecho bebe mucho del cine de John Ford en cuanto también a esto que decíamos de lo esquemático que es, lo preciso y sintético que es, ¿no? Yo creo que de él aprendió mucho a hacer cine, ¿no? Bueno, tiene dos westerns, Walter Hill, uno es Forajidos de leyenda, el otro es Wild Bill, con el Embarking y Jeff Bridges. Jerónimo también. Sí. Y luego muchos westerns ocultos. Bueno, exacto, como El último hombre, con Último Bruce hombre, Willis, claro. es un western. Exacto, ¿no? No, y después las series que he hecho, bueno, en televisión, que hizo Los Protectores, aquella miniserie, y filmó eso, el primer capítulo de Deadwood, ¿no? En este sentido que... Sí, tengo entendido que cuando dirigió el primer capítulo de Deadwood, abandonó la serie. Por temas de desavenencias con el montaje. Pienso que también él es un poco como John Ford, ¿no? Que es un tío así como muy íntegro y pues mira, si no me lo dejas montar como quiero, me voy de aquí y que os den, ¿no? Sí, esto que decías es verdad que es muy concreto, que siempre va al grano. Sí, me acuerdo, yo tuve la suerte, sí, que lo comentábamos antes fuera de micro, de entrevistarlo el 2009 en Sitges, que le dieron la máquina del Temps, ¿sabes? Estos premios que dan... Un programa, sí. Son estos premios que dan la máquina del tiempo, para los de Burgos. Sí, la máquina del tiempo, que son premios, unas estatuas que dan un poco como homenaje a una trayectoria, y coincidió también con el aniversario de Alien, ¿no? que eran los 30 años de Alien, y entonces coincidió también pues con este premio a su trayectoria, la trayectoria de Walter Hill, y hablando con él un poco, pues me dijo que es curioso porque me citó a Frank Capra y me dijo, no, Frank Capra tenía un lema que era no puedes ser tibio explicando historias. ¿Sabes? El espectador ha de estar siempre entretenido. Y este era su gran lema, que has de entretener al espectador. Entonces, claro, todo el cine de Walter Hill también tiene un poco tiene esta consigna, ¿no? Ey, ha de haber nervio aquí y no puedes bostezar en ningún momento. Es curioso porque le dieron este premio en Sitges siendo una figura que se ha empezado como a redescubrir en los últimos años, ¿no? Sí. Porque dentro de la generación a la que pertenece, ¿no? Esta generación dorada de Hollywood de los 70, Coppola, Spielberg, Cimino, De Palma, Cimino, toda esta gente, Lucas, ¿no? Incluso. Sí. Él ha quedado un poco en el olvido. Sí. Quizás porque John Milius también. John Milius, sí. Y es una figura que creo que era hiperrelevante en su momento, que es muy de su época, pero que quizás justamente por ser tan de su época ha pasado de largo, ¿no? Y sin embargo es histórico, o sea, sus pelis es eso, es como
si tuvieras que... Es arte pop, ¿no? O sea, si tuvieras que decir, ¿cómo son los 80? Sacas Calles de Fuego, sacas Warriors, y está ahí, ¿no? Y también creo que es fácil como identificar el tipo de cine de transición entre el cine de los 70 y de los 80, ¿no? Correcto. O sea, hay como algo ahí de final de los 70, inicios de los 80, que luego iba a marcar todos los 80, incluso algo de los 90, que está en su cine. Sí. Y no tanto, a lo mejor, en otros, pues gente como Scorsese o De Palma, que son más atemporales, ¿no? No son tan identificativos de su momento. Pero su cine claramente es un cine que, como el cine de los 70 americano, hablo, bebía mucho de la influencia europea, porque quería salirse un poco de la ingenuidad del Hollywood que había hasta ese momento. Entonces está haciendo un cine adulto en el que incorpora muchos elementos europeos, y eso lo hace muy, muy especial y muy primigenio también. Es verdad que ahora está superado en muchos aspectos, quizás por esto, pero que no hay que olvidar que fue el primero en hacer este tipo de películas. Sí, incluso él, por ejemplo, me acuerdo que decía, que contaba que la utilización de la música, que él no sigue un poco el patrón de muchos directores americanos, de alucinar, de poner una canción y de golpe la escena sube. Y él dice que no, que él utiliza la música como los muchos cineastas europeos, ¿no? En ese sentido, pues que la música envuelva la escena, pero que no esté allí para acentuar el drama. Él dice que no quiere poner canciones en este sentido. Un ejemplo de eso es en Driver. Sí. Exacto, sí. Driver, las persecuciones están en apelo. Sí. O sea, hoy en día cualquier persecución de cualquier película, que no hace falta ni que sea de acción, son bueno, un espectáculo. Ruido, música, ese guagua, petar los subwoofers del cine, ¿no? Y él no. Y lo increíble es que se mantienen muy bien. O sea, tú sigues viendo Driver y sigues viendo esas persecuciones y aguantan perfectamente de lo bien planificadas que están. Porque otra cosa que tiene Walter Hill es que es muy autoconsciente de lo que hace. O sea, realmente no hay mucha cosa al azar. Y en esas persecuciones se puede ver que puedes leer perfectamente ¿por qué calles pasan? ¿Qué pasa? En las escenas de acción en general de Walter Hill se lee perfectamente la acción, cosa que muchas veces en el cine contemporáneo no pasa, que ves una pelea y ves... No te enteras de nada. No te enteras de nada. O sea, hay ¿quién pega a quién? 50.000 planos montados a una velocidad de 5 frames por plano, ¿no? Con mucho movimiento, y no acabas de entender muy bien dónde están los personajes, a quién están pegando y qué está pasando. Sí, ahí. parece un videojuego de PlayStation ya, Y es curioso que él contaba que él es un tío que rueda muy deprisa las escenas de acción, por eso está muy seguro. Tiene ya un equipo con el que confía y no utiliza storyboards. Él citaba que él es muy fan de Hitchcock y que Hitchcock sí que utilizaba storyboards, pero que él no necesita esto, que él confía. ¿Para qué? Sí, claro, llega allí y que lo tengo aquí en mi cabeza, que lo tengo aquí. Deprisa. Sí. Venga, sí, que los hace. Bueno, porque creo que tiene algo de dirección de sentido común, ¿no? Sí. O sea, es alguien, eso, como sus personajes, ¿no? De decir, a ver, pues, sé práctico, ¿no? Exacto. O sea, que hay que explicar esto, pues enséñalo. ¿no? Gira la calle el coche, pues enseña la esquina, el coche girando, ¿no? Luego tienes que ver que quién conduce, primer plano de quién conduce. O sea, hay algo de eso que es muy esencial, es muy esquemático como sus argumentos, pero que claro, funciona a la perfección. Puedes ver viñetas. Y por ejemplo, Driver, que ahora que hablábamos de Driver, es una peli que podría ser de cine mudo. O sea, tú puedes apagar el volumen de Driver y entiendes la historia. No es muy complicada, es verdad. Pero está explicada en imágenes. Es una historia para ser explicada en imágenes. No hace falta saber inglés y poderla ver, que la entenderás, ¿no? Sí, que incluso eso que veis que es un cineasta influenciado por el cine europeo, claro, Driver también tiene mucho de Melville, ¿no? De cine polar francés. Sí. Esos personajes vienen de ahí. Y bueno, está Isabella Gianni, es la chica de Driver. Isabella Gianni había justo trabajado para Truffaut, o sea, forma parte de la Nouvelle Vague en el fondo. Sí. Y seguramente no es casual que sea ella, claro. Bueno, seguro que fue una decisión de él, igual que antes, al principio hemos hablado de pues que él había colaborado en Alien y de hecho es productor en todas las películas de la saga, y él es el responsable de que Sigourney Weaver obtuviera el papel. Imagínate. Bueno, él decía que Robert Aldrich tenía que haber sido el director. De Alien, pero por unas cuestiones pues no fue. Pero imaginaros una Alien dirigida por Robert Aldrich.
Que también era un director Alien, muy seco. De hecho, la saga de Alien tiene mucho también de este tipo de película, como La Presa también, como Warriors, que de golpe los personajes quieren volver a casa y están en un sitio muy chungo, ¿no? Y muy amenazante, ¿no? O sea, al final Alien es un poco esto también. Yo quiero mencionar a Andrew Laszlo, que era el director de fotografía, que trabajaba con él. Una de las claves importantes en estas películas que estamos comentando, por ejemplo, en The Warriors y en Calles de Fuego, que son 2 películas que están rodadas totalmente de noche. Y bueno, pues tenían el presupuesto limitado, supongo, rodar de noche, bueno, tú lo sabrás mejor que nosotros. Bueno, vosotros sois directores de cine, los dos, yo no. Complica mucho las cosas por un tema de tiempo, es decir, la noche dura lo que dura. Sí. Y luego también por la iluminación, claro. Entonces, o tienes un presupuesto altísimo, cosa que en The Warriors, por ejemplo, no pasaba, o tienes que jugar con lo que hay. Entonces hay que jugar con recursos, ser muy hábil, ¿no? A la hora de rodar y jugar con la luz que te da el ambiente, el espacio. Entonces la luz de la ciudad juega un papel muy, muy importante. Como antes comentábamos, ¿no? que el director de foto, pues, por ejemplo, uno de sus recursos era mojar la calle para que las luces de alguna forma se multiplicaran, reflejaran en el suelo, y es algo que ahora se utiliza muchísimo. Pero también, por ejemplo, el colocar un foco enfocando, por ejemplo, al metro para que refleje cuando pasa en los cristales, ¿no? O trucos de este tipo, porque realmente jugaron mucho con la luz de los espacios. O sea, la luz que hay en el propio vagón del metro prácticamente no está reforzada cuando van en metro, ¿no? Es la luz de los vagones del metro de Nueva York, ¿no? Sí, bueno, yo vi en un making of que lo que hicieron fue cambiar las luces de los fluorescentes, sí. los cambiaron. Los cambiaron por un tema de temperatura de color. Eso es. Porque los fluorescentes son muy, muy fríos y con la luz que había fuera contrastaban demasiado. Entonces, para que eso, al final era como, bueno, antes además se trabajaba con película, quiero decir, no había un retoque de color tan bestia como se puede hacer ahora con el digital. Y entonces filtraban las luces muchas veces que había en el propio espacio, o cambiaban las bombillas para que fueran de un poco más intensas o cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, aprovechando un poco las fuentes naturales, ¿no? Y eso es lo atractivo, que es una peli hiperestética al final, y muy imitada. Ahora con millones se intenta imitar. De hecho, Tony Scott iba a hacer un remake antes de morir de Warriors, que seguramente iba a costar 5 veces, o que digo 5, 15 veces más es lo que costó la original. Tony Scott, que tiene ahí... tiene material, también para comentar. Bueno, ya comentaremos algún día, pero tiene muchas cosas en común con Walter Hill, aunque salvando las distancias. A mí me gusta más, por ejemplo, Walter Hill como dirige la acción. No es tan hijo del videoclip, que digo yo, ¿no? Sí, Tony Scott, o sea, la gran diferencia yo creo es eso, que Walter Hill era muy práctico y si te podías resolver con un plano, una escena te lo resolvía, muy John Ford en este sentido, y Tony Scott rodaba cualquier cosa con 50 cámaras. O sea, hay momentos parecía que estuviera puesto de speed todo el rato. O sea, es un director que la decisión la toma en montaje. Que esto es muy del cine contemporáneo. Sí. Y Walter Hill no. Entonces, bueno, yo creo que es la gran diferencia, pero sí que a nivel temático tienen cosas, forman parte de una época, exacto, de una generación. Sí. Hay algo en común, sí. Pues algún día hablaremos de Tony Scott. Tiene un episodio de Tony Scott. Y del ansia. Y del ansia, wow, sí, qué bueno. Sí. O True Romance. Me iré un poco hacia el futuro, hacia el futuro un poco más lejos, y os quería hablar de una película que se llama Traición sin límites. Sí. Esas películas que también igual han pasado un poco, sí que están muy valoradas dentro de la filmografía de Walter Hill, pero no es de las grandes películas que siempre se citan. Yo creo que es una de las mejores pelis de aquella época, de las mejores pelis que hizo, que presenta un poco un triángulo amoroso. Es un western en el fondo, no deja de ser un western, Traición sin límites. Y atención, porque los dos guionistas, que está basada en una historia de un argumento de John Milius, el gran John Milius, que también tiene un episodio. Sí, si podéis buscar el documental de John Milius y verlo, es increíble. ¿Lo habéis visto vosotros? Yo no lo he visto. Buscad el documental que se llama Milius. Porque tiene muchas anécdotas, ¿no? Y coged palomitas porque vais a flipar.
Pues Traición sin límites, atención, porque los guionistas, los que cogieron el argumento de John Milius, son Harry Krainer y Derek Washburn, que mirando sus créditos, ojo, uno sale como guionista de una película de Otto Preminger, Ángelo Diogo, y el otro, Derek Washburn, fue guionista de El Cazador, por ejemplo. Madre mía. Madre mía, ¿sabes? Dices, con estos guionistas que voy a hacer una película. Vale, y en este sentido, la película para mí también es un homenaje a los profesionales, aquella película magnífica, Western Magnífico, con Mark Lancaster, Lee Marvin, de Richard Brooks, y también un homenaje a Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah. Recordamos que un poco Hill trabajó como guionista de Sam Peckinpah en La Huida, y es un western donde sale un Nick Nolte delgadísimo, haciendo un papel también típico personaje de Walter Hill, ¿no? Parco en palabras, en expresiones, en emociones, un tipo duro, un ranger de Texas, ¿no? Que cree mucho en, bueno, pues un poco en el deber, en este sentido, en la justicia, y enfrentado a su mejor amigo por una chica. Nick Nolte, Nick Nolte, sí, un actor recurrente en algunas de sus películas, ¿no? Exacto. Yo voy a pasar al Límite 48 horas, ya que has mencionado a Nick Nolte, tanto, que yo pienso que es una de sus mejores pelis para todos los públicos. Sí. Aunque no es para todos los públicos, porque la película, en realidad, la premisa es bastante retorcida, porque no deja de ser un policía que se pasa por el forro la ley para vengarse, ¿no? Porque al final, ¿no? Vamos a hacer el spoiler directamente ya, al final lo que quiere es matar al que ha matado a sus compañeros y literalmente lo mata, ya está, no le da opción a otra cosa, se lo carga, fin, ¿no? Es una de las películas más políticamente incorrectas que te puedes echar a la cara. Hoy en día sería imposible. Sería imposible. Y era mainstream. Era mainstream, es una peli que parte de la idea de que un machirulo chungo, porque la primera escena, la presentación de Nick Nolte, es terrible. Es terrible. O sea, está en la cama, se despierta y la chica con la que está le dice, si te quedas... te haré la lavadora cada día y tal. Que parece un anuncio de detergente. Vas a tener la ropa limpia. Y el otro le dice, ¿qué te crees? Que no puedo tener la ropa limpia, ¿no? y esa es la presentación del personaje. Y luego ella se enfadan y luego ella, bueno, ay, tú eres así, te quiero igual. Es un chungales. Es un chungales. Y es como facha, es racista. Tiene todo lo bueno. Y se junta con Eddie Murphy. O sea, han juntado a un blanco racista con un negro, un blanco parco en palabras con un negro que no se calla. Que no se calla. Es una buddy movie que no es que se la inventara, porque es verdad que al final el gordo y el flaco es eso. Quiero decir, estos contrastes siempre funcionan muy bien. Pero a nivel policíaco, a nivel policíaco empezó la moda a partir de ahí, que luego hemos visto en Arma Letal o en tantas películas. O el último Boy Scout, mira, de Tony Scott, ¿no? Que también es... O sea, lo único que quiere Eddie Murphy, la negociación que entabla con Nick Nolte es, si hago esto, antes de entrar en un bar de blancos que tocan country, que le van a palizar, si hago esto, tú me llevas de putas. O sea, todo el rato son conversaciones que hoy en día serían como, Dios mío, te estarías tirando de los pelos, ¿no? Pero bueno, tiene, yo creo que Walter Hill en general en su filmografía tiene algo de esto, que es totalmente inmoral. O sea, exacto. Igual todo. O sea, está igual que sus personajes, está por encima del bien y del mal. Es un outsider, Que de hecho sus personajes son esto, ¿no? Lo que decías del personaje de Nick Nolte, ¿no? Le da igual la ley. O sea, tiene algo muy reaccionario en algunas cosas. O sea, por ejemplo, el presidente Reagan, no hay que olvidar que esa época es... ¿no? El presidente Reagan era fan de The Warriors. Y es verdad que hay un discurso todo el rato del empoderamiento del individuo, tú creas tu propia ley, ¿no? Que está en sus pelis. Y es muy controvertido, porque él lo hace con un espíritu heroico, muy western, etcétera, y que mama mucho también del hardboiled, de la literatura negra. Y en este sentido, bueno, coge estos arquetipos y los usa para jugar, porque al final The Warrior parece un videojuego, está también, o sea, son poco juegos, ¿no? Pruebas que va superando, o sea, hay algo muy lúdico, pero si lo analizas mínimamente, el discurso es muy, muy reaccionario y fachilla y machista no lo siguiente. Sí. Sí, de hecho el propio Hill dice que no está a gusto en el Hollywood actual, él se siente también un fuera de la ley. Claro. Por eso también, si vamos mirando su filmografía y todo, también su tipo de personajes, es que es él, en el fondo, igual son espejos de él mismo. Imaginaros, dentro de Hollywood, ¿no? Pues claro, no se puede sentir a gusto. Y Nick Nolte, en realidad, en ese papel está haciendo un poco de él.
Sí, sí. Porque, bueno, en esa época, vamos, este hombre se ponía del revés, ¿no? Del derecho. Que ese papel lo iba a hacer Clint Eastwood. Hostia, madre mía. Que claro, que realmente es el prototipo de tipo Sí. así, ¿no? Sí. Con esa cara de Bueno, gran piedra. tocino, digo, gran torino, ¿no? Era eso un poco, ¿no? Sí, bueno, Sí, el papel clásico de Clint Eastwood es ese, ¿no? Sí. Un tipo impasible, Sí, ¿no? sí, De- sí. Sin sentimientos, duro. Y Richard Pryor iba a ser el Pryor papel de Eddie Murphy. iba a ¿no? hacer el papel de Eddie Murphy. Que Richard Pryor luego hizo con Walter Hill la comedia esta, ¿cómo se llamaba? El Gran Despilfarro. El Gran Claro, Despilfarro. sí. Es Exacto. verdad, teníamos que mencionar que, bueno, Walter Hill también ha hecho comedias. ¿eh? Sí, como esa. Sí, Como sí, esa, sí. Que esa, por ejemplo, también políticamente súper incorrecta. O sea, no sé si recordáis. Sí, Brewster's Millions. Que se ha de gastar, ¿no? Una Tiene que fortuna, gastarse 30 millones de dólares para que le den. den 300 Sí. millones o algo así, ¿no? ¡Venga! Y es el derroche, ¿no? Y luego, y para derrochar, hace cosas como presentarse como presidente, como alcalde. Sí. Y el discurso del personaje es como totalmente populista, ¿no? Es un discurso como de los políticos son lo peor, no votéis a nadie. O sea, claro, hay un punto que he visto hoy en día y dices, cuidado, o sea, es un poco, bueno, Sí, es un delicado. poco. Exacto, sí. Delicado. No vamos a entrar es en una peli, detalles. es una peli que es la tercera versión de la misma historia. Leí que se basa en una novela. Sí. Y que la primera versión la hizo C.D. Mill en el 1914 Wow. o algo así, o sea, o 1916 o algo así. O sea, quiero decir, es una historia como que supongo que depende de la época, tiene diferentes lecturas, Sí. ¿no? Ujú. Pero No. la que hizo Walter Hill era muy, muy incorrecta. No, es muy pasada de vueltas, además. Una película alimenticia, por eso. Pero bueno, que sí, tiene estos elementos. Pero de bueno, interés fue para él, alimenticia, sí, sí, pero sí. ahí esa película recaudó dinero. ¿eh? Sí, le ganó mucho sí, dinero, sí. Si queréis podemos comentar la última película de Walter Hill, la última que ha dirigido. Yo no la había visto, la he visto para hacer el podcast. Sí. Tú la has visto hace poco también, ¿no, Alejo? Es la de Sigourney Weaver. Sí, Esa sí, es la sí. última, ¿eh? Es la última, sí. Que ahora, Sí. por cierto, ahora está haciendo. Bueno, en principio han anunciado que era un western. Que yo espero, aquí los tres que somos fans, ¿no? Espero que sea un poco para reivindicar Dead for a Dollar, ¿no? Con Willem Dafoe y Christopher Waltz, que en principio este western que se espera de él. Sí. Yo espero que sea un western que sirva para. Bueno, un mira, poco un buen casting ahí. darle un premio a él. Sí, 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 sí. Totalmente. A ver, Sí, esta de Dulce Venganza, Dulce se Venganza. llama esta que mencionabas con Michelle Rodríguez. Ujú. Ha sido muy controvertida porque ha hecho un tipo de cine que es el que él hacía, eso, que no tiene consideraciones morales ni de ningún tipo. Pero claro, el punto de partida de esta película es que el personaje de Michelle Rodríguez en realidad es un hombre. Y Sigourney Weaver, una científica un poco loca, ¿no? Que para vengarse de ese tipo le cambia de sexo Ujú. y la hace mujer. Entonces, bueno, se la han tirado encima, todo el colectivo trans, etcétera, se la ha tirado encima Sí, porque lo leí. como castigo Sí, sí. lo convierte en mujer, ¿no? Al personaje, o sea, es muy controvertido. Es que se mete en unos Se mete en fregados. unos Sí, se fregados mete en unos tremendos, jardines, claro. sí. Pero la ha hecho hace poco, claro. Si esta la llega a hacer en los 70 igual, porque había muchas películas de serie B, incluso historias Bueno, incluso de cómic que tenían que ver con eso. Tarde ¿no? de Perros, que toca este tema. Sí, es verdad. Sí. También. Sí, sí, Tarde sí. de Perros de Sidney Lumet. Sidney ¿no? Lumet, sí. Sí. El personaje de Pacino atraca el banco para pagarle la operación de cambio de sexo al personaje Sí, de era- Chris Sarandon. Era un tema que en otra época igual no hubiese causado tanta controversia, pero bueno, estamos en el momento en el que estamos y Walter Hill vive aún en su época. Sí, sí. La película por ejemplo, bueno, no sé si es de los 90, ¿no? La que hizo con Bruce Willis, El último hombre. El último Último hombre, hombre, sí. sí. El Del último 96, hombre, claro, sí. ya no es una peli setentera y pasa un poco lo mismo. Fue un fracaso, porque yo creo, porque en el fondo estaba haciendo un tipo de cine que ya no era de esa época. O sea, El último hombre, ya el nombre dices, a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, claro, El último hombre empieza solo el arranque. O sea, no sé si os acordáis cómo empieza esa película. Hay una mujer latina Sí, sí. en una iglesia de estas perdidas ahí en el desierto, Sí, sí. rezando a Jesucito, Qué raro. rezándole, por favor, sálvame Jesucito. Y entonces el siguiente plano es
la aparición de Bruce Willis en coche apareciendo por ahí, a la llamada de socorro de esta mujer como una especie de enviado divino. Él baja, está bebiendo un whisky en plena ley seca en el coche, deja la botella ya vacía, se la ha tragado en el suelo, le da la vuelta, no juega el juego este de la botella, y donde le dirige la botella es a donde va. Es como el destino divino hace que llegue a ese pueblo a salvar a las mujeres, porque al final el objetivo de este personaje es salvar a las mujeres. Claro, en realidad ya dices, vale, vamos allá, ¿no? O sea, claro, es 96, ¿eh? Ya no... Bueno, hace 25 años. Gozando el larguero. Sí. ¿Que os acordáis que hay aquel plano magnífico al principio también de un caballo muerto? Como diciéndote, esto es un western, pero no es un western, porque de hecho es una mezcla de western y cine negro. Y cine negro, con la voz en off de Bruce Willis. Bueno, son bandas vestidas de gángsters realmente, en un contexto de western. Eso me pareció maravilloso, ese plano al principio del caballo muerto que diciéndote, esto es un western, pero no es un western. Es que de hecho es un remake de una peli de Kurosawa, que luego también, por un puñado de dólares, creo que también se inspiraba en esa misma película. Yojimbo, ¿no? Yojimbo, exacto. Sí. Y entonces, bueno, tiene todos estos componentes que tanto le gustan a él, que son los géneros clásicos del cine americano, ¿no? Al final, el género negro y el western, ¿no? Con Christopher Walken, magnífico. Sí. Pero es una peli de otra época, realmente. Sí. Y donde, bueno, están todos pues también, ¿no? Un argumento súper básico, un poco como a modo de, que ya hablaremos ahora de Calles de Fuego, de el chico que salva a la chica. O sea, tiene dos argumentos, Walter Hill. Voy de A a B o chico salva chica. Salva chica. Ya está, ¿para qué complicarse, no? O sea, y le funcionan como un tiro. Y esta es esto, chicos. Y la de Calles de Fuego es un poco lo mismo. O sea, yo la relacioné mucho porque yo Calles de Fuego siempre también la leí como esa introducción increíble. Calles de Fuego empieza con una secuencia, una set piece que dicen los americanos del concierto en el que aparecen unos malotes, una banda también de malotes, y rapta a la chica que canta. Y de alguna forma la canción de la chica está llamando a ese hombre que desapareció de su vida, y de golpe el salvador es ese hombre que desapareció de su vida, que aparece Michael Paré. Exactamente. Tom Cody, el héroe. Y hay algo como de llamada de esa mujer al salvador que es un poco lo mismo que en el último hombre. En el caso de Calles de Fuego, el personaje de Tom Cody, como el de Bruce Willis, es un tipo sin ningún tipo de expresión, ni sentimientos, ni nada. Pero qué bien viste, qué bien viste. Qué guapo es. Y qué gardelas da, ¿eh? Es que cómo pega, ¿eh? Esa gabardina lo maravilloso de ese personaje es que parece que está jodido porque ella le abandonó a él, pero en realidad es un hombre solitario que él no quiere acabar con nadie, y al final de la peli es un típico western de sigo mi camino, ¿no? Ya le dice, no quiero ser el que te lleva las maletas, el que te lleva las maletas. Imagínate, porque luego, claro, es que la confrontación, ojo con la confrontación que hay masculina en esa película. Diane Lane, que es la chica que raptan, tiene a dos pretendientes. El que la dejó, que es Tom Cody, y un pelele que es, ¿cómo se llama el actor? Rick Moranis. Rick Moranis. Exacto. Que es la representación del hombre que le da la seguridad material. Dinero, ¿no? Etcétera. Es un palurdo, pero... Una relación más fraternal, ¿no? Sí, pero que le da esta seguridad. Y es el manager. O sea, le asegura un poco su carrera, la estabilidad, la comodidad, etcétera. Y ella opta por eso. O sea, la mujer al final se queda con eso, prefiere eso al amor, ¿no? De su vida, de alguna forma, ¿no? Joder, con Walter Hill, madre mía. Bueno, claro. Qué lectura, me mola la lectura que estamos dando. Es bastante así, ¿no? Es una mujer florero totalmente. Luego está el otro personaje femenino, que no es... O sea, Walter Hill tiene dos personajes femeninos, yo creo. La mujer florero y luego la mujer marimacho, por decir así. Dura. O la mujer dura. Y está el personaje de la... No me acuerdo cómo se llama, McCoy. McCoy, McCoy, que era el personaje que ayuda en la trama, y es un personaje que es que directamente estaba escrito para un hombre.
al parecer. Ah. Y al final le dieron la vuelta y se convirtió en una mujer. Pero al fin era como el acompañante un poco también Bode Movie. Pues tenía como esa idea de hacerlo así, supongo porque le había funcionado o lo que sea. Que ese personaje mola bastante, ¿eh? Sí. Está muy bien. Está súper sí. bien. De hecho, ostras, es un personajazo súper moderno. O sea, este sí que de golpe es como, hostia, esto no me lo esperaba en una película así, con este corte tan clásico, ¿no? A nivel Sí, sí. argumental. De hecho, pero es verdad, lo que decís, que Walter Hill no cree mucho en el amor, o al menos que al final el chico se quede con la chica. Pocas veces Es en tus pasajero, películas. Sí, es pasajero, ¿no? Hombre, Acción tú, sin límites, sí, la que os decía, sí que hay. Pero el chico se queda con la chica, pero dices, uy, pero esto va a tener futuro. pero Pero digo- es que no le interesa el futuro, ¿no? Es muy bueno, Calles de Fuego, vosotros que sois músicos, ¿no? Es rock and roll, ¿no? O sea, sí, al final, y las canciones tratan, bueno, sobre todo eso, la primera, la última, las importantes, tratan de esta idea como de corre mucho, ¿no? Acelera, creo que dice la canción. Esta noche es para los jóvenes, ¿no? Sí, Hay como sí. una sensación de no hay de vamos rápido, no hay tiempo para pensar. Dale gas, hay que vive quemarlo todo gas. y Hay que quemarlo todo. hay sí, que sí, quemarlo todo. ahora y Entonces ahora. es como, vale, tenemos este encuentro, pero eso, western, ¿no? Sigo mi camino Sí, y sí, tira sí. y tira y tira. Que es tan rápida la película como esto, ¿no? Sí, Tiene sí. esta energía que mola mucho. Está filmada como un western también. Es un western total, ¿no? Michael Paré mirando, bueno, como haría un pistolero, ¿no? Mirando hacia el fondo, ¿no? Un poco de la calle, y aquí van a Y venir también los tiene villanos. esto de que la ley da igual. Sí. O sea, los polis son unos mataos, Son ¿no unos- os acordáis? son unos Sí, sí, panolis sí. de- Unos panolis, sí, o sea, sí. es o lo solucionas tú o esta peña no te va a solucionar sí. nada, Sí, sí. ¿sabes? O sea, Que esta película, ves, Dimas tiene dos links con Steve Martin, que es nuestro gurú. Nuestro gurú, con el que empezamos Está todo. Rick Moranis, Exacto. ¿vale? Y uno de los dos polis es el que era uno de los protagonistas de Roxanne. ¿Te acuerdas? ostras. Uno de los policías es el Vale, guaperas de vale. Roxanne, Sí, que es la película esta de Steve Martin, donde reinterpreta al Cyrano de Bergerac. ostras, Sí, yo, sí, no, sí. yo no me Roxanne. acuerdo de los polis, son tan pringados que ni me Pues yo acuerdo. sí, yo para, Vale. para estos datos de mierda tengo mucha Yo memoria. yo me acuerdo de William Dafoe, que William William Dafoe, Dafoe hace maravilloso, un de papelón, villano. un personaje increíble, con un look, esto que hablábamos de los lookazos Sí. de las pelis de Walter Hill. Yo recuerdo de la primera aparición, creo que es que va con unos, como con un mono Sí. de Sí. cuero, con Sí, sí, tirantes sin camiseta, o sea, una cosa como porque tiene una estética, Calles de Fuego, que también es irreal, no es que sean los 80 así. hay un Es punto de maravillosa, pasado de sí, vueltas sí. que el propio personaje de Dafoe ahí pues incluso sobreactúa, pero porque es lo que requiere Sí, sí, el, sí, el- Sí, el de papel. que quede claro que esto no es realista. Exacto. Y hay algo como de que no es son unos 80 50s. Que realmente había como una fascinación por eso, ¿no? En Regreso al Futuro también pasa, ¿no? Esta fascinación por los 50 que se recupera en los 80. Yo pienso que la virtud que tiene es que posiblemente pues el primer musical de acción. Total. Es que es eso, Sí, o sea, sí, escoger sí, sí. géneros, ¿no? Esos géneros Sí, y mezclarlos, ¿no? mezclarlos. Es como, no sé, como si fuera West Side Story con pistolas, ¿no? Y carreras de Sí, sí, coches. sí, sí, y- sí. No sé, yo tendría 10 años así cuando vi esta película. Y la verdad es que flipé porque no sabía muy bien lo que estaba viendo a esa edad, ¿no? Pero me fascinaba toda la estética, todo, o sea... Claro, Sí, es fascinante. sí. Es un cómic también. Sí. Es un cómic, En sí, toda sí. regla. Y tiene, bueno, y esa banda sonora que tiene, que es tan potente. ¿Sabéis que iba a ser una trilogía? No. Sí, lo que pasa es que la peli no funcionó, comercialmente fue un fracaso. Que es muy curioso porque las pelis míticas de Walter Hill como Warriors o Pues qué pena, ¿eh? Sí, Es sí. una pena, ¿eh? Sí. hombre, el personaje Tom Cody, Tom Cody. con esa cara, daba mucho juego. Tú tienes una anécdota con esto de Tom Cody, ¿eh? El director del Ruta 66. Sí, es verdad, con Coco, sí, que le mandamos un abrazo desde aquí. Muchas veces lo comentamos, ¿no? A veces que hemos coincidido y tal, y siempre le decimos que faltan héroes como Tom Cody ahora, ¿no? O decimos, ¿qué haría Tom Cody en este momento? ¿Qué haría Tom Cody? Montar un pollo. ¿no? Sí. Aparecer con una moto, destrozarlo todo. Pero es verdad que en el cine actual sí faltan héroes como Tom Cody, ¿no? Fíjate en el cine de acción, de aventuras, ¿no? De ahora. Yo estaba pensando en una trilogía maravillosa como la de John Wick, que a mí me encanta, pero es un héroe muy diferente a Tom Cody. Pues mira, hablando de Jones, nos hemos olvidado aquí de hablar de Johnny el Guapo. Johnny el Guapo. Hombre. Johnny el Guapo. ¿Qué hay? guapo. ¿Qué hay Bueno, de mira, eso? otra transformación, otro Sí. argumento Sí. un poco de cómic, ¿no? Historias de la cripta, Sí, este sí. tipo de historias, ¿no? De transformación.
Es una adaptación de una novela negra. Sí. Mira, y esto de los nombres que decíamos, Tom Cody, Johnny el guapo, en Driver es el conductor, es verdad, el detective, sí. ¿no? En la del último hombre es John Smith, que es como el nombre más cero, o sea, blanco. No, es como ya ni darle personalidad a los personajes por ahí, ¿no? En plan, ¿cómo se llama el tío? John, yo qué sé. Andrés García. No te líes, ¿no? Exacto, es como si o sea, Andrés García, los tíos, y a las tías llamarás, no sé, algún nombre como María, exótico. No sé. María Rodríguez, sí. Y tiene esto, ¿no? También. No, y en Johnny el guapo. A mí es una peli que también creo que ha pasado regulín el tiempo, ¿no? Sí, yo la he vuelto a ver para el programa y tiene cositas, como siempre, ¿no? Porque hay escenas que están muy bien. Aunque yo creo que aquí, en esta película, él intenta meterse un poquito en tipo de cine de acción que empezaba a ponerse de moda en los 90 y empieza a mover demasiado la cámara. Yo me quedaría pues con ver a Mickey Rourke antes de toda esta transformación, cuando ya pues ha sufrido muchas operaciones de estética, pobre. Bueno, un poco como en la peli, pero al revés. Sí. Es que ha hecho el camino. Sí, es que esta contrario. película tiene un punto ahí de conexión con la propia historia de Rourke, ¿no? Que algún día hablaremos de él si queréis. Porque claro, es un tipo que realmente, si conocéis su historia, pues lo pasó muy mal de niño, ¿no? Su padre los abandonó y no sé si la madre era alcohólica o algo así, y entonces el padrastro le daba unas palizas infernales. Y por eso él se pone a pelear y a luchar, ¿no? Luchando con todos estos demonios continuamente, ¿no? Entonces es una persona que ha sufrido mucho la violencia. Y en esta película, pues bueno, pues tiene como este paralelismo con él, ¿no? Que yo creo que también lo de operarse, cambiarse el rostro, también tiene que ver pues con no estar a gusto con la piel que le ha tocado vivir, ¿no? Pero esta película sí es, a lo mejor ya empieza a ser un poco de serie B, pero totalmente, ¿no? Con Lance Henriksen, ¿no? Sí, y el embarking. No, la verdad es que el casting, ¿no? Sí. El casting, y Elizabeth McGovern también sale. Hay buenos actores, ¿no? Podría ser una buena peli, pero bueno, se queda un poquito ahí. Las escenas de acción, yo recuerdo que me impresionaron mucho en su momento verla en el cine. Sí. Y también cómo explica la transformación de él, ¿no? Que también, bueno, el estilo Hill, al grano. No, me acuerdo que confundidos, con muchos fundidos, ¿no? Me acuerdo que a él le encantan los fundidos, sí, el blanco y negro. Sí, las cámaras lentas. Las cámaras lentas. La cámara, leí no me acuerdo ahora, en un estudio que hacían de él, que decía que era algo que había aprendido de Sam Peckinpah, que es rodar las escenas de acción y otorgarle a un momento muy concreto protagonismo, o sea, como el clímax de la pelea, por ejemplo, y que ese momento es el que graba en cámara lenta. Que en una pelea hay un plano en cámara lenta, ¿no? O cuando disparan al malo y sale volando, pues eso lo hago en cámara lenta, pero no abusa de la cámara lenta. No es como un recurso simplemente estético, sino que voy a subrayar lo que quiero con la cámara lenta. No es Renny Harlin. Claro. Os ha gustado esto, ¿eh? Sí, en ese sentido, bueno, no es videoclipero, ¿no? No, eso es. No, que va. Yo creo que la vigencia de Hill está más en la influencia que tiene sobre los directores actuales que no en las pelis que sigue dirigiendo o que ha dirigido hace poco, ¿no? Correcto, yo creo que sí. Que es como el que muestra un poco el camino, ¿no? Sí. Y después hay gente pues que coge ese camino y lo pule, lo actualiza, sí. Lo actualiza, porque quizás hace falta pues es una mente, una sensibilidad más actual, cogiendo los hallazgos, ¿no? de este hombre. O sea, la película Drive, yo me acuerdo, ¿no? con otro hombre callado y sin expresión como es Ryan Gosling. Yo me acuerdo cuando la vi en Sitges que la gente salió fascinada, tal, y el personaje y no sé cuántos. Y dije, pero sí es igual. Exactamente igual que Driver. Es que no se han molestado ni en cambiar el título. No. Es igual. Es que la primera persecución es un homenaje directo. Es directamente lo mismo. O sea, de golpe el tío estaciona, espera que pase la poli para arrancar. Bueno, o sea, los tiempos estos muertos en mitad de la persecución. El personaje en sí, que es clavado, ¿no? La pequeña historia de amor que pueda tener.
En ese caso es evidente. Pero hay otros casos, como en Tarantino es muy evidente en muchas pelis suyas. Y en Michael Mann, por ejemplo. También, sí. O sea, Michael Mann, que es un tío que también era como, joder, que este tío las pelis de acción las clava, ¿no? Y dices, ya, pero es que es un poco igual. O sea, hay cosas que el tío claramente imita o calca maneras de hacer a nivel de eso, de cómo soluciona una persecución, cómo soluciona una pelea, cómo soluciona, ¿no?, un diálogo sintético. Y yo creo que son directores que han influido mucho en los últimos años en el cine de acción, cine comercial, etcétera, y que vienen claramente de Walter Hill. ¿Y Baby Driver? ¿También ves ahí un homenaje? Baby Driver seguramente. Mira, Baby Driver, hay algo, por ejemplo, en esto de que el personaje escuche música y se aísle, que es claramente de Driver también, Driver, ¿no? sí. Él empieza, creo que la primera aparición del personaje en Driver va con un radiocasete escuchando música. Country, que siempre escucha country. Sí, Canciones así de solitario. Seguramente. Glenn Campbell, ¿no? Campbell. O algo así. Sí. No, y además el director de Baby Driver es un gran cinéfilo. Sí. Un día hablaremos los tres de Edgar Wright. Sí, tanto. Sí, porque yo creo que también somos muy fans aquí. Ahí nos lo pasaremos bien. Yo, para terminar, quería comentar una peli que le tengo cariño, pues por la época, el contexto, que es Danko, Calor Rojo. Otra buddy movie, ¿no? Otra buddy movie. Sí. No deja de ser Límite 48 horas, Sí. pero al revés. Aquí es el personaje de Arnold Schwarzenegger, ¿no? El que viene a vengarse, ¿no? Sí. Más disparatada, ¿no? Es como un Sí, está ahí como casi más disparatado. James Belushi también en un papel que así que es como también. Sí, pasa que Belushi yo creo que no tiene la chispa que tiene quizás Eddie Murphy, ¿no? Sí. Y entonces se queda como un poco a media. Es una peli, no sé, que la recuerdo como que no sé si me hizo gracia, Sí. no sé si tampoco es demasiado... Yo volví a verla a lo mejor hace 5 años y me gustó más que en la época que a mí no me gustó cuando la vi. Porque es eso, que se queda ahí como a medias. Se queda a medias, sí. Se queda a medias, pero es por lo que hablábamos un poco en el episodio anterior que hicimos contigo, Alejo, de las expectativas. Claro, tú imagínate, pues tú ya has visto Límite 48 horas y tal, y ahora pues ves eso, pues una peli de Schwarzenegger donde sale James Belushi, ¿no? Pues tú piensas, bueno, esto va a ser un poco de humor, ¿no? Y humor no hay mucho en esa película. Es una película bastante gris. Y por eso no me gustó en su día. Pero luego así, de más mayor, la volví a ver y pensé, bueno, es una buena peli peli de acción corta, porque no puedes dilatar más esa historia. No olvidemos que Schwarzenegger tampoco es muy expresivo, que digamos. Bueno, son ¿no? estos actores que le gustan a él, ya le va bien. Sí, ¿no? Él era súper recto, ¿no? Y Belushi era como todo lo contrario, un poli que le daba igual todo. Sí, muy tirado y tal, sí. No, y como siempre las escenas de acción que son magníficas ahí. Aquella escena con el autobús, que la ves ahora y dices, ¿cómo lo hizo? Sí. Bueno, a lo mejor... Qué bien lo filma. Es que es esto, filma muy... Bueno, es que él yo creo que es cine puro, en el sentido de que nos hemos desacostumbrado a ver cine como tal. O sea, vemos productos que son más o menos todos calcados en Netflix, etcétera, etcétera. Y él realmente se puede llegar a despojar. O sea, hay mucha gente que piensa, no, lo importante es la historia, es el guión. Pero es que el cine es mucho más. Y él es capaz de despojar mucho el esqueleto, de hacer algo muy, muy, muy sencillo y darnos cine. O sea, digamos, la literatura del cine la maneja muy, muy bien. Él es muy curioso. Vi un guión escrito por Walter Hill y utiliza una técnica de escritura que ahora no recuerdo de quién la aprendió, que, o sea, son muy curiosos leer sus guiones, porque los guiones normalmente describen pues la situación, las acciones, etcétera. Y él ponía palabras y frases mega cortas y parecía un poema. O sea, era como, le da una hostia, la recibe. No sé cuánto, se enciende un piti. O sea, cosas súper, súper sintéticas. Y es una pasada, porque en realidad lo que está haciendo es dar margen creativo a todo lo demás. Vamos a explicar esto no solo por lo que pone aquí escrito, sino sumando la imagen, sumando el vestuario, sumando el sonido, la música, etcétera, ¿no? Creo que vi el mismo making of de Warriors que viste tú, donde la directora de vestuario, ¿no?, pues ya te está explicando básicamente que ella está tomando todas las decisiones, ¿no?, de vestuario, de cada personaje, de cada estudio que hacen. Lo que es una lástima es eso, pues las últimas películas que hemos comentado de él,
pues que ves pues que ya se ha quedado un poco atrás en Hollywood también por su manera de ser y ya no le dan el presupuesto para que pueda realizar estas películas como antes. Como antes o como él quisiera, ¿no? Que es como la última película esta, la de Dulce Venganza, ¿no? Sí, Pues sí. a lo mejor con mucho más presupuesto, porque parece que esté hecha, ¿no? Como en vídeo, ¿sabes? O le dan un Bueno, proye- el maquillaje de Michelle Rodríguez haciendo de hombre. ¡Madre Ah, mía! sí, Es sí, una me barba acuerdo. del Menkes. Es una barba. Creo que la alquiló en el Sí, Menkes. es muy chungo, es Sí, muy sí, chungo. sí, Sí. sí. O películas tan esquemáticas como la de Una bala en la cabeza, ¿no? Con Stallone, que también es un poco, bueno, va, coge a Stallone y que allí esa película, en ese sentido, aún ves al Walter Hill, pero que dices, "Hostia, qué pena que esté haciendo esta película porque se merece hacer una película más grande". Bueno, está mayor también. Sí. La saga Alien le ha debido dar beneficios, mucho buenos dinero, beneficios. sí. O Sí, sea, sí. bueno, no debe estar mal. No. Hace cómics ahora también, Sí, es verdad, hace cómics, sí. que le pega, entonces Esperemos este western que decíamos, ¿no? a ver qué tal. Sí. Bueno, y a mí me gustaría también, bueno, para la gente que nos escuche también, que recuperar aquello que hacemos nosotros, ¿no? De ir a buscar películas también de él, que hemos hablado de las clásicas, pero igual, aquello gente que está investigando, pues hay también películas, buenas pelis de él también, para aquellos que tienen más de un alquiler, ¿no? Que decimos, tiene un alquiler esta película. Esta tiene un alquiler. Esta tiene un alquiler. Wild Bill, por ejemplo, que es una buena película. El tiempo de los intrusos también, que a mí me parece un buen thriller. No, películas de Walter Hill también que no están entre los clásicos de él, pero que valen la pena porque son buenas La películas. presa es muy buena. La presa es muy buena, sí. Crossroads con Karate Kid. Hoy nos hemos olvidado de esta película. Crossroads Esa es también. muy buena película, ¿eh? Sí. Es de las Esa es blues, ¿no? Esa es blues, sí, sí, es puro blues. Street of Fire era rock. rock, esta. esta Sí, es sí. blues, sí, que está Exacto. un poco inspirada en el mito de Robert Johnson, ¿no? Que se cruza con el diablo y También con un actor con unas dotes interpretativas limitadas. Muy justas, pero bueno. sí. Sí, pero está. No, que es un director que vale la pena, aparte de sus clásicos, pues también bucear y te vas encontrando también pequeñas películas joyitas que, pues una buena peli de acción, ¿no? Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Walter Hill. Bueno, Alejo. Y ves pensando en otro personaje. El que queráis. Bueno, pues nos despedimos y nos escuchamos en el próximo podcast. Los Rodríguez es una coproducción de Vic Audio Media y Los Rodríguez. Idea y guión de Dimas Rodríguez y Ramón Rodríguez. Producción ejecutiva Pepo Márquez para Vic Audio Media. Foto de portada Paula Bonet. Sonido y producción Ramón Rodríguez.